Shalom Braja, queridos amigos. Hablar de Pirkei Avot representa una tarea que nos llena de espiritualidad por un lado, pero por sobre todo de contenidos. Contenidos vitales, mensajes que llegan al alma y por sobre todo van diseñando la perspectiva emocional de la sensibilidad de cada uno de nosotros. No es casual que la tradición rabínica haya establecido que los capítulos intensos, sabios, conmovedores del Pirkei Avot nos lleven desde la libertad asumida corporalmente en los tiempos de Hag HaPesach hacia la otra libertad, el tiempo de Hag HaShavuot, Zman Matan Toratenu, el tiempo de la entrega de nuestra Sagrada Torá. Digo que no es casual porque de una u otra manera necesitamos prepararnos. Recibir la Torá, si bien es un regalo celestial, necesita de un recipiente. ¿Cuál es el recipiente que necesita conformarse en cada uno de nosotros para poder recibir la Sagrada Torá? Explicaban nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud, esa vasta colección de sabiduría, que todo aquel que quiera ser Hasid estudie los capítulos de Avot. Todo aquel que quiera desarrollar dentro de sí esa dimensión de bondad, la naturaleza de la bondad, una bondad genuina, entonces que se dedique a estudiar los capítulos del Tratado de Avot, Pirkei Avot, Tratado de Principios, o bien, como se lo suele traducir, el Tratado de Ética. De una u otra manera, ese llamado de nuestra tradición rabínica nos hace pensar que el verdadero desafío es poder incursionar en cada uno de esos capítulos que pertenecen al extensísimo mundo de la Torá Shebe'al Peh, quiere decir de la tradición oral, esa vasta, sencilla pero impactante tradición oral que viene desarrollándose como un suave murmullo pero constante desde aquel momento en que Moshe Kibel Torah mi Sinai, desde el momento en que Moshe Rabbenu recibió la Torah en el Sinaí, un mesará, y la transmitió, la entregó. Esa masoret, ese transmitir, ese traditar, de donde viene la palabra tradición, que no es otra cosa que el transmitir, es lo que se ha transformado en el eje funcional de la existencia judía. Y por lo tanto, es interesante entender y comprender que las semanas que separan el tiempo de Pesach y Shavuot tienen un relleno muy esencial: poder crecer al amparo de la sabiduría de las generaciones, poder crecer al amparo de nuestros sabios. Y los invito a navegar por esas aguas tan tranquilas, esas aguas tan pacíficas, que nos traen también a nosotros la dimensión de la quietud y de la espiritualidad. Vamos a encontrarnos con uno de los eximios maestros de la tradición rabínica, llamado Hillel. Hillel HaBavli se lo conocía, porque venía desde Babilonia y llegó aquí, a la tierra de Israel, munido obviamente del amor por la Torá, munido por la sensación de que debería incursionar en el mundo de los sabios para poder, de una u otra manera, ser un referente de la tradición judía. Hillel conformó junto con Shammai un dúo especialmente sabio, pero por sobre todas las cosas, un dúo de estudios, de discusiones, de amor, de entrega a la Torá. Hillel Omer nos relata el capítulo primero del Pirkei Avot, la Mishnah número 12, Heve mitalmidav shel Aharón, sed de los discípulos de Aharón,
Aarón, el sumo sacerdote, el hermano del mismísimo de Moshe Rabbenu. Ohev Shalom Berodev Shalom, que amaba y procuraba la paz. Ohev et Beriot, que amaba a las criaturas, Umekarban la Torah, y las acercaba a la Torah. Lo primero que nos trae la tradición del Pirkei Avot para presentarnos en sociedad a Hillel es las características peculiares de un ser humano que supo ser el líder de una generación. Y no solamente el líder de una generación, sino como quedó luego establecido para el futuro de esas generaciones, halajá kebet Hillel. La halajá, la norma legal de nuestra conducta cotidiana, se habrá de establecer de acuerdo a la opinión de Hillel. ¿Quién era Hillel? Un hombre muy particular, que comienza su dictado, su transmisión a sus alumnos diciendo, Heve mitalmidav shel Aharon. Su primera identidad transcurre por buscar ese personaje, naturalmente ligado a la esencia misma del pueblo judío, pero que tenía la tarea de ser el líder espiritual. ¿Qué características tenía ese Cohen, aquel que servía con amor al pueblo? Ohev Shalom Berodev Shalom. Ante todo, la característica intrínseca del ser humano, lo que define a la persona, ser amante de la paz. Pero no solamente el amante de una paz que tiene que ver fundamentalmente con lo general, con buscar simplemente que una situación se pueda vivir de una u otra manera con cierta armonía. No. El compromiso activo de Aharón a Cohen tenía que ver con Rodef Shalom, con procurar esa paz. Procurar significa alcanzarla a cualquier precio, en todo lugar, en toda dimensión. Y es curioso, porque si nos ubicamos en los días de Hillel, veremos que los días no eran días fáciles, queridos amigos. Eran días complejos. Eran los días en los cuales habríamos de vivir uno de los cataclismos más grandes que vivió el pueblo judío. Y me refiero a la destrucción del segundo Bet HaMikdash, nuestro santuario en Jerusalén. Los tiempos del Imperio Romano eran tiempos duros. No podíamos hablar de paz. Lo único que veíamos a nuestro alrededor era guerra. Pero era una guerra que no solamente se editaba en los campos de batalla, sino que también recorría las calles de Jerusalén y recorría cada espacio donde el Yehudí quería vivir su amor a Dios, su veneración por la tierra, su afecto por la Torá. Allí llega Hillel, entre el siglo I antes de la era común y por qué no el siglo I de la era común, para estampar su sello sin igual. Y entonces, más allá de las circunstancias complejas, Ohev Shalom. Definámonos, dice, por ser amantes de la paz. Como reeditando aquello que David, el rey David, en sus salmos decía, Ani Shalom beji adavar. Yo soy paz. Y es entonces cuando hablo. Hema la milhama. Ellos están para la guerra. Por lo tanto, Hevemi talmidav shel Aarón. La tarea de Hillel es invitarnos a ser alumnos, discípulos de Aarón, no los hijos de Aarón. Discípulos llega a veces a ser, el concepto de ser discípulo, el ser alumno, es tal vez un grado más elevado que el de ser hijo, porque representa el poder abrevar toda la esencia del maestro, el poder beber con la sed del conocimiento sus palabras, su modelo de acción, su pensamiento. Y por eso, Veayu eineja root et moreja. Por eso se nos insinúa y se nos dice que tus ojos siempre vean a tus maestros.
siempre intentaremos tratar de ver y de imaginar no solamente la figura del maestro, sino cómo él habría de resolver alguna situación en la cual ahora nos encontramos nosotros para resolver. Heve mitalmidav shel Aarón, ohev shalom berodev shalom. Ante todo, lo nuclear. Lo nuclear representa lo que me define como persona. Ohev shalom. David Amelech canta en sus hermosos Teilim, Mi aish echafetz chaim. ¿Quién es el hombre que ama la vida? Ohev yamim lirot tov. El que ama los días para ver el bien. Netzor leshoncha merah. Detén tu lengua de hablar el mal, usfateja y tus labios midaber mirma, de hablar cosas engañosas. Surmerá, apártate del mal. Va'ase tov, haz el bien. Bakesh shalom, bakesh, busca la paz, persigue la paz. Berrodfeu, y también persíguelo, procúralo en cualquier circunstancia. Tal vez Hillel HaBavli se inspiró en esta realidad para llevar a una sociedad, a su comunidad, a su pueblo, a poder preservar el don más precioso que el judío puede atesorar dentro de sí y que es, por cierto, uno de los nombres, uno de los sobrenombres con los cuales llamamos al Kadosh Baruj Hu, Shalom. Y entonces, cuando puedo ser el hombre de la paz, dice Ohev et Beriot. Solamente el hombre de paz puede amar a sus criaturas. Beriot no dice a sus hermanos, sino dice a todas las criaturas. Hillel tiene un especial cariño y amor y devoción por los Gerim, por aquellos que habrán de abrazar el judaísmo genuinamente. Y por lo tanto, Ohev et Beriot. Una persona que supo amar, no desde el texto solamente, sino desde el contexto de su vida, abrazar a las criaturas. Y entonces cuando el shalom, la paz y el amor se pueden unir y abrazar, el resultado, dice Hillel, mekarban la Torah. Ahí es cuando sentimos la proximidad real al mundo de la Torah. ¿Qué es nuestra sagrada Torah? Uno se pregunta. La Torah es el lugar, el espacio desde donde puedo proclamar mi amor por el Creador. Be'ahavta et Hashem Elokeja, como reza nuestro Shema Israel. Ama a Hashem tu Dios. Y es el lugar desde donde puedo alcanzar la paz. Esa paz que representa la integridad de un mundo que el Kadosh Baruj Hu ha creado para que los hombres lo puedan recrear, lo puedan habitar, lo puedan transformar en su hábitat de convivencia y de salud física y de salud mental. Hillel, un ejemplo, un paradigma, una forma de pensar, pero también una forma de diseñar el camino de su pueblo que está en vísperas de un momento de los más difíciles, cuando ya prácticamente quedará huérfano de su casa, pero mantendrá la fe en su Padre celestial y deberá forjar los lazos internos de una sociedad desgarrada. Y para esa sociedad desgarrada, Hillel dice, Heve mitalmidav shel Aarón. Sé de los discípulos de Aarón. Es el tiempo de recordar a aquel hombre, a aquel ser humano que supo instalar el amor entre las criaturas, que supo buscar la paz, la armonización de una sociedad en crisis, como lo fue la sociedad del desierto. Pero por sobre todas las cosas, como dice el último de los profetas, hablando del sacerdote Aarón, Torat emet aitá befiu. La Torá de la verdad
estaba en su boca. La paz, el amor, el acercar a la Torá. He aquí los elementos esenciales, las columnas del pensamiento vital de Hillel, un paradigma de la existencia judía de todos los tiempos.